Buenas tardes, voy a presentar la enterocolitis necrotizante. Esta es la condición gastrointestinal aguda más común que pone en peligro la vida del recién nacido. Tiene una incidencia de 1 por cada 1000 nacidos vivos y afecta a los prematuros en un 90%, a los niños a término en un 10%. La aparición es inversa a la edad gestacional con una media de una semana. La mortalidad es del 10 al 50% y generalmente secundaria a sepsis por perforación intestinal. En cuanto a los factores de riesgo en los niños prematuros, se da por el bajo peso, una edad gestacional menor a 32 semanas, la restricción de crecimiento intrauterino, una patología cardíaca congénita. En cuanto a los niños de término, se debe por asfixia perinatal o cardiopatías congénitas. En cuanto a la clínica, esta se caracteriza por inestabilidad de la temperatura con distensión abdominal, vómito, eritema de pared abdominal, bradicardia, apnea y letargo. Esta enfermedad inflamatoria severa del intestino afecta a cualquier porción del tracto gastrointestinal, pero tiene una predilección por el ilio y el colon. Esta se debe a inmadurez intestinal, alteración de la microbiota, alimentación enteral y lesión del tracto gastrointestinal, que va a producir un daño en el enterocito que no va a ser capaz de regenerarse, lo que va a dar lugar a isquemia, necrosis intestinal, perforación, peritonitis e incluso la muerte. En cuanto al diagnóstico por imagen, la técnica que utilizamos en primera instancia es los rayos X. En esta vamos a ver hallazgos inespecíficos en el cual vamos a ver escaso gas intestinal, pérdida del patrón mosaico normal, pérdida de los bucles abdominales. En cuanto a los hallazgos sugestivos, tenemos la dilatación de las asas de manera simétrica, los bucles intestinales desplegados, separación de las asas intestinales. Enterocolitis necrotizante únicamente va a mostrar un patrón específico cuando existe daño de la mucosa, en la cual vamos a ver neumatosis de la pared intestinal y neumoperitoneo. En el caso de los recién nacidos, el patrón en mosaico normal que vamos a ver se caracteriza por la presencia de aire dentro de las asas del intestino delgado y del intestino grueso, el mismo que no va a poder ser diferenciado entre sí. Vemos que las asas intestinales, una impresiona sobre su asa adyacente y que éstas no tienen una manera alargada. En cuanto a lo patológico, vamos a ver una pérdida del patrón mosaico normal con una forma alargada de las asas intestinales. Adicionalmente, podemos ver la disminución del gas intestinal, la dilatación asimétrica de las asas intestinales con la separación de las asas entre sí e incluso la pérdida completa del patrón gaseoso. En cuanto a la neumatosis, esta se presenta en un 50-75% de los casos y lo que vamos a buscar son lucencias, ya sean curvilíneas o a manera de burbuja, y lesiones que mimetizan esas formadas, como es el caso de esta lesión en la que podemos ver esta lucencia que se localiza en la pared intestinal, que es la misma imagen que vemos en la porción inferior, y aquí en estas lucencias curvilíneas en la pared intestinal. Adicionalmente, otro signo que vamos a buscar son esta presencia de lucencias en el parénquima hepático, las mismas que nos van a demostrar que es gas en el sistema portal. Adicionalmente, cuando ha habido una perforación intestinal, se va a producir un neumoperitoneo, en el cual vamos a ver un aumento de la lucencia abdominal superior, una lucencia a manera de media luna sobre el margen hepático derecho, lucencia en forma de triángulos periféricos, el signo de la pelota de rugby, de la cúpula o el signo de Rigler. En este caso podemos ver también un neumoperitoneo que es mucho más evidente en la porción anterior del tórax, o la formación de estos triángulos de manera de lucencias en la zona periférica del abdomen. En cuanto a la ecografía, esta nos ayuda a ver los hallazgos tempranos de la enterocolitis, ya que nos permite valorar la pared intestinal, la misma que debe tener un engrosamiento más de 2.6 milímetros. La ecogenicidad hiperecogénica nos demuestra que hay una patología de la pared intestinal. Inicialmente la perfusión va a estar aumentada y los signos de neumatosis que vamos a ver son puntos hiperecogénicos que no van a dar reverberación, como es este caso en el cual vemos que hay un engrosamiento de la pared intestinal, también una hiperecogenicidad de su pared y la formación de puntos hiperecogénicos que son signos de neumatosis y con una vascularidad incrementada en estadios iniciales. En cuanto a los hallazgos moderados, vamos a ver múltiples focos hiperecogénicos con un patrón circunferencial que van a dar lugar a la formación del asa intestinal. Adicionalmente, podemos ver focos hiperecogénicos en el parénquima hepático, los cuales son signos de aire en el sistema portal. En cuanto a los hallazgos severos, se va a caracterizar por isquemia, en el cual vamos a ver un adelgazamiento de la pared del intestino con una disminución de la vascularidad y también la presencia de líquido interasa o inclusive ascitis. En cuanto a la fluoroscopía, esta es una técnica que nos va a enseñar zonas de estenosis. Se va a encontrar de 4 a 5 semanas después de que ha habido una enterocolitis necrotizante. Generalmente se la utiliza en niños mayores y se la puede ver en el lado izquierdo. En el caso de estos pacientes el enema está contraindicado. También podemos utilizar la escala de Duque, en la cual le vamos a dar un puntaje de acuerdo a los hallazgos que tenemos en imagen. El tratamiento se va a caracterizar por nutrición intravenosa, antibióticos o incluso la cirugía. En el diagnóstico diferencial vamos a ver la obstrucción intestinal del recién nacido, la perforación intestinal y la estenosis del píloro. En cuanto a la estenosis del píloro, esta es un engrosamiento del músculo pilórico con una obstrucción de la salida gástrica. Generalmente se presenta más en mujeres que en hombres, en una incidencia de 4 por cada 1000 nacidos vivos. Se caracteriza por la presencia de vómito no bilioso en
proyectil que es progresivo, que va a causar una pérdida de peso. Se presenta en las 12 a 12 semanas de vida en algunos casos puede mostrarse hasta los 5 meses de vida de manera crónica. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos a madres menores de 20 años, nulíparas y fumadoras o que hayan tenido un tratamiento con macrólidos pre o postnatalmente. En cuanto a la ecografía, para el diagnóstico lo que vamos a hacer primero es localizar en dónde se encuentra el píloro, el mismo que se encuentra medial y posterior a la vesícula biliar, entre el antro gástrico y la sombra del duodeno. Los criterios diagnósticos de la hipertrofia del píloro van a ser una muscular mayor a 3 milímetros, una longitud del canal pilórico mayor a 15 milímetros y un diámetro pilórico mayor a 14 milímetros. Se utiliza la mnemotecnia 3-14-16. En esta imagen podemos ver un píloro que está alargado con una longitud mayor a los 15 milímetros y en su diámetro transversal sobre los 14 milímetros. Adicionalmente, algo que nos va a llamar la atención, que va a ser la sobredistensión gástrica con la obstrucción del contenido que tiene en su interior, además del engrosamiento de su muscular y una longitud mayor a los 15 milímetros en el eje longitudinal y un diámetro mayor a 14 milímetros en su eje transversal con la hipertrofia de la muscular. En cuanto a la fluoroscopía, lo que vamos a ver es un paso filiforme de contraste. Esto significa que tenemos un canal pilórico estrecho y enlongado, puede ejercer un efecto de masa en el antro gástrico y en el duodeno. Vamos a ver signos de lucha por el aumento del peristaltismo gástrico e incluso podemos ver reflujo gastroesofágico. En este caso vemos el paso filiforme que tenemos del contraste. En esta otra imagen es un poco más evidente el paso filiforme que tenemos del contraste con una sobredistensión del estómago e incluso un reflujo de su contenido hacia la parte del esófago. La clave del diagnóstico en la hipertrofia del píloro es que se define como un engrosamiento de la capa muscular más la dificultad para la relajación del canal del píloro, en el cual el criterio diagnóstico más importante es el grosor de la capa muscular mayor a 3 milímetros. Adicionalmente, el tratamiento generalmente es la pilorotomía, pero también se pueden usar técnicas farmacológicas en la cual se acompaña de tomas de pequeñas cantidades de comida en más frecuencia. En cuanto al diagnóstico diferencial, debemos descartar el espasmo del píloro, que es una patología transitoria, el besor gástrico, la estenosis duodenal y el reflujo gastroesofágico. Muchas gracias.